Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 4, parte 3. Frutas y verduras. No debe haber gran variedad de manjares en una sola comida, pues esto fomenta el exceso en el comer y causa indigestión. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues a las personas de digestión débil esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Las comidas deben ser variadas. Los mismos manjares preparados del mismo modo no deben figurar en la mesa, comida tras comida y día tras día. Las comidas se ingieren con mayor gusto y aprovechan mucho más cuando los manjares son variados. Postres suculentos y verduras. Los budines, los flanes, las tortas dulces y las verduras, todos servidos en la misma comida, causarán perturbación en el estómago. Usted necesita tener en su casa la mejor clase de ayuda que pueda lograr para el trabajo de preparar sus alimentos. En una visión recibida durante la noche, parecía que el pastor se había enfermado y un médico experimentado le dijo a usted: he tomado nota de su régimen alimenticio. Usted come una gran variedad en una sola comida. Las frutas y las verduras tomadas en una misma comida producen acidez de estómago. De esto resulta impureza en la sangre y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. Usted debe entender que todo órgano del cuerpo ha de ser tratado con respeto. En materia de régimen debe razonar de causa a efecto. Azúcar y leche. Se suele emplear demasiado azúcar en las comidas. Las tortas, los budines, las pastas, las jaleas, los dulces son causas activas de indigestión. Particularmente dañinos son los flanes cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar. Algunos usan leche y una gran cantidad de azúcar en forma de gachas, pensando que están poniendo en práctica la reforma pro salud. Pero el azúcar y la leche combinados tienen la tendencia a causar fermentación en el estómago y son así perjudiciales. Las mezclas suculentas y complicadas. Cuanto menos condimentos y postres se coloquen sobre la mesa, tanto mejor será para todos los que participan en la comida. Todos los alimentos complicados y que tienen mezclas son dañinos para la salud de los seres humanos. Los animales nunca comerían una mezcla tal como la que a menudo se coloca en el estómago humano. La concentración y suculencia, así como las mezclas complicadas de alimentos, son destructoras de la salud. Los alimentos concentrados y la variedad de platos no son lo mejor para los congresos campestres. Combinación de carne con especias, tortas y pasteles concentrados. Una herencia de degeneración. El hombre salió de la mano de su creador, perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho de que durante 6.000 años haya soportado el peso siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado, y aun cuando los antediluvianos generalmente
se entregaron al pecado en forma irrefrenada, pasaron más de 2000 años antes que la violación de las leyes naturales produjera consecuencias sensibles. Si Adán no hubiera poseído originalmente un poder físico mayor que el que los hombres tienen ahora, la raza se habría extinguido. A través de sucesivas generaciones, desde la caída, la tendencia ha sido siempre hacia abajo. La enfermedad se ha transmitido de padres a hijos, generación tras generación. Aún los infantes en la cuna sufren de aflicciones causadas por los pecados de sus padres. Moisés, el primer historiador, presenta un relato bien definido de la vida social e individual de los primeros días de la historia del mundo, pero no encontramos ningún caso en que un infante hubiera nacido ciego, mudo, lisiado o imbécil. No se registra un solo caso de muerte natural en la infancia, en la niñez o al comienzo de la edad adulta. Las noticias necrológicas del libro de Génesis están concebidas de esta manera: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Acerca de otros, el registro sagrado establece: murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Era tan raro que un hijo muriera antes que su padre, que un hecho tal era considerado digno de ser registrado. Murió Harán antes que su padre Taré. Los patriarcas desde Adán hasta Noé, con pocas excepciones, vivieron casi 1000 años. Desde entonces, el promedio de la vida ha estado decreciendo. En el tiempo de la primera venida de Cristo, la raza humana había degenerado tanto que no solamente ancianos, sino también personas de edad media y jóvenes eran llevados desde todas las ciudades al Salvador para ser sanados de sus enfermedades. Muchos trabajaban bajo una increíble carga de miseria. La violación de las leyes físicas, con su consecuente sufrimiento y su muerte prematura, ha prevalecido por tanto tiempo que estos resultados se consideran como la suerte común de la humanidad. Pero Dios no creó a la raza en una condición tan débil. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Es el producto de hábitos erróneos. Es la consecuencia de violar las leyes que Dios ha formulado para gobernar la existencia del hombre. Una transgresión continua de las leyes naturales es una transgresión continua de la ley de Dios. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes a la ley de Dios, a la ley de los 10 mandamientos, practicando en su vida los principios de aquellos preceptos, la maldición de la enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Cuando los hombres siguen una conducta que consume innecesariamente su vitalidad o entenebrece su intelecto, pecan contra Dios. No lo glorifican en su cuerpo y en su espíritu, que son de Dios. Sin embargo, a pesar del insulto que el hombre ha inferido a Dios, el amor divino todavía se extiende a la humanidad, y Él permite que brille la luz, habilitando a los hombres a ver que, a fin de vivir una vida perfecta, deben obedecer las leyes naturales que gobiernan su ser. Cuán importante es, pues, que el hombre ande en esta luz.
ejercitando todas sus facultades, tanto las del cuerpo como las de la mente, para la gloria de Dios. No encontramos en un mundo que está opuesto a la justicia, o sea, a la pureza de carácter, y especialmente opuesto al crecimiento en la gracia. Donde quiera que miremos, vemos contaminación y corrupción, deformidad y pecado. ¿Cuán opuesto es todo esto a la obra que debe realizarse en nosotros precisamente antes de recibir el don de la inmortalidad? Los elegidos de Dios deben aparecer puros en medio de las corrupciones que pululan entre ellos en estos últimos días. Sus cuerpos deben ser hechos santos, sus espíritus puros. Si esta obra ha de realizarse, debe ser abordada de inmediato con fervor y en forma inteligente. El Espíritu de Dios debe tener perfecto dominio para influir toda acción. Los hombres han mancillado el templo del alma, y Dios les exige que despierten y que luchen con toda su fuerza para reconquistar la virilidad que Dios les concedió. Nada sino la gracia de Dios puede convencer y convertir el corazón. Solamente de Él pueden los esclavos de la costumbre recibir poder para quebrantar las cadenas que los atan. Es imposible que un hombre presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, mientras continúa complaciendo hábitos que lo privan del vigor físico, mental y moral. De nuevo el apóstol dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ignorancia voluntaria de las leyes de la vida. La extraña ausencia de principios que caracteriza a esta generación y que se revela en su descuido de las leyes de la vida y la salud es pasmosa. Prevalece la ignorancia sobre este tema, en tanto que la luz brilla a nuestro alrededor. La principal ansiedad de la mayoría es: ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? A pesar de todo lo que se ha dicho con respecto a cómo debemos tratar nuestro cuerpo, el apetito es la gran ley que generalmente rige a los hombres y las mujeres. Las facultades morales están debilitadas porque los seres humanos no viven en obediencia a las leyes de la salud, ni hacen de este gran tema un deber personal. Los padres legan a sus hijos sus propios hábitos pervertidos, y enfermedades repugnantes corrompen la sangre y enervan el cerebro. La mayor parte de los hombres y mujeres permanecen en la ignorancia de las leyes que rigen su ser. Complacen el apetito y la pasión a expensas del intelecto y las normas morales, y parecen dispuestos a seguir ignorando los resultados de su violación de las leyes naturales. Complacen el apetito depravado en el uso de venenos lentos que corrompen la sangre y minan las fuerzas nerviosas, y en consecuencia les acarrean enfermedad y muerte. Sus amigos adjudican los resultados de esta conducta a la dispensación de la providencia. En esto insultan al cielo. Ellos se rebelaron contra las leyes de la naturaleza y sufrieron el castigo que trae aparejado el abusar de sus leyes. El sufrimiento y la mortalidad prevalecen hoy por doquiera, especialmente entre los niños. Cuán grande es el contraste entre esta generación y la que vivió durante los primeros 2000 años.
Los resultados sociales del apetito incontrolado. La naturaleza expresará su protesta contra toda transgresión de las leyes de la vida. Ella soporta los abusos por todo el tiempo que puede, pero finalmente viene la retribución. Y esta cae sobre las facultades mentales así como sobre las físicas. Esa retribución no termina con el transgresor. Los efectos de la complacencia de éste se ven en sus descendientes y así el mal pasa de una generación a otra. La juventud de hoy en día constituye un índice seguro del futuro de la sociedad y tal como lo vemos hoy, ¿qué podemos esperar de ese futuro? La mayoría es adicta al placer y adversa al trabajo. Las personas carecen de valor moral para negarse a sí mismas y responder a las exigencias del deber. Tienen solo poco dominio propio y se excitan y enojan por el menor motivo. Muchísimos individuos de toda edad y condición de la vida carecen de principios de conciencia y con sus hábitos de ociosidad y despilfarro se arrojan al vicio y están corrompiendo a la sociedad, tanto que nuestro mundo está llegando a ser una segunda Sodoma. Si los apetitos y las pasiones estuvieran bajo el gobierno de la razón y la religión, la sociedad presentaría un aspecto completamente distinto. Dios nunca se propuso que existiera en el mundo la actual condición lastimosa. Esta ha sido producida por grasas violaciones de las leyes de la naturaleza. Leyes violadas naturales y espirituales. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo: no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Juan capítulo 5, versículo 14. Así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, o dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y le aseguró: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. No hubo en sus tribus enfermos. Salmos capítulo 105, versículo 37. Estas lecciones son para nosotros. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. Sufrimiento acarreado por uno mismo.
La familia humana ha traído sobre sí misma enfermedades de diverso género por sus propios hábitos erróneos. Sus miembros no han estudiado cómo vivir en forma saludable y la transgresión que han cometido de las leyes de su ser ha producido un estado de cosas deplorable. La gente rara vez ha adjudicado el sufrimiento a la verdadera causa, su propia conducta errónea. Las personas se han complacido en un comer intemperante y han hecho un dios de su apetito. En todos sus hábitos han manifestado temeridad con respecto a la salud y la vida, y cuando como resultado ha venido sobre ellos la enfermedad, han creído que Dios era el autor de la misma, en tanto que su propia conducta equivocada les ha acarreado sus seguros resultados. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Los más, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad, y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. Los padres siembran semillas de enfermedad y muerte, la penalidad inevitable. La enfermedad sigue a la complacencia del apetito. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer, beber, de vestir o de trabajar. La mente no se gasta ni se quebranta tan a menudo por el trabajo diligente y el estudio arduo, como por comer alimentos impropios a horas inadecuadas y por el descuido y la falta de atención a las leyes de la salud. El estudio diligente no es la causa principal del quebrantamiento de las facultades mentales. La principal causa es un régimen alimenticio impropio, comidas irregulares y falta de ejercicio físico. Las horas irregulares para comer y dormir minan las fuerzas del cerebro. Muchos están sufriendo y muchos van a la tumba debido a la complacencia del apetito. Comen lo que satisface su apetito pervertido, debilitando de esta suerte los órganos digestivos y perjudicando su facultad de asimilar los alimentos que han de sostener la vida. Esto trae enfermedad aguda y demasiado a menudo sigue la muerte. El delicado organismo resulta gastado por las prácticas suicidas de los que deben saber mejor lo que hacer. Las iglesias deben aferrarse lealmente a la luz que Dios ha dado. Cada miembro debe trabajar inteligentemente para eliminar
de su conducta todo hábito pervertido. Enfermedades provenientes de un régimen pobre, difíciles de curar. Efecto de comer en forma indebida sobre el temperamento y la atmósfera del hogar. Efectos de una reforma equivocada. Amén.